hablemos sobre insert y select. Una vez que ya tenemos creada nuestra clase conexión, que a su vez está tirando del driver de MariaDB, pues ya lo que tenemos que hacer es ver cómo obtener registros y bien cómo actualizarlos, o bien cómo agregarlos, o bien cómo borrarlos. En este vídeo vamos a detenernos en la obtención de datos y en la agregación de datos. Para ello tenemos una clase denominada consulta, que lo que va a hacer es tener un método main que nos va a permitir realizar pruebas para ver que el código ejecuta correctamente. Así vamos a instanciar dentro del método main un objeto de la clase consulta e invocaremos a distintos métodos como actualizar, agregar, borrar, obtener, etc. En este caso nos vamos a dedicar a obtener en primer lugar y luego ejecutaremos el método de agregar. Bueno, el método obtener juegos lo que va a hacer es devolver una colección, una lista, en este caso particularmente un array list, aunque indicaremos aquí su interfaz list, de tipo o clase genérica juego.bd. Juego.bd va a ser una clase que va a estar contenida o empaquetada en juegos.base de datos y va a ser lo que se llama un wrapper o va a ser un bin o un pojo de la tabla juego de MariaDB. Es decir, va a contener como atributos los mismos campos que los que tenemos en nuestra base de datos. Es decir, tiene los mismos campos o atributos que los campos de la tabla. Y esto nos va a llevar a tener un constructor que va a coger ID, juego y código con tipos de datos entero, string y string respectivamente. Vamos a setear los valores y tendremos aquí una colección de getters y de setters para cada uno de esos campos, tal cual ya sabemos hacer. Esto lo haremos así porque a la hora de obtener juegos nos interesará obtener una colección de objetos, porque estamos en programación orientada a objetos y es por ello que vemos necesario crear esta clase. Una vez que tenemos definida ya la firma del método y tenemos indicado el tipo de retorno o el tipo de dato, vamos a crear nuestra conexión. En esta línea, recordemos, invocaremos al método obtener conexión de la clase de conexión y esto nos va a devolver un objeto connection del paquete java.sql que nos va a permitir ya interactuar con nuestro sistema gestor de base de datos. A partir de aquí vamos a declarar un objeto statement y statement va a ser aquel que nos va a permitir ejecutar consultas. Inicialmente lo declaramos como nulo y ahora vamos a inicializar la variable juegos, que va a ser un array list de juego.bd, que es donde iremos almacenando las instancias de nuestro juego. Bueno, lo que haremos inmediatamente después es gracias al objeto de conexión, vamos a crear un statement que lo asociaremos a nuestra variable local y gracias a statement ya podremos ejecutar una consulta, execute query. Y aquí en particular vamos a realizar una consulta de tipo select contra la tabla juego y vamos a obtener los tres campos de los que se compone esa tabla. Este result set lo que va a permitir es iterar los resultados que vamos a obtener de lanzar esta consulta. Y así procesaremos los resultados. Mientras haya algo, mientras resultSet.next, esto nos devuelve un booleano indicando que todavía hay registros que consultar o que extraer de la consulta, pues una vez que lo obtengamos, lo que vamos a hacer es, en nuestra lista, vamos a añadir mediante el método add, recordemos el método add de las colecciones, una instancia de BD, porque nuestro array list tiene de clase genérica la clase juego.bd, y lo que haremos a partir de ese instante es obtener cada uno de los atributos de la tabla. Para eso, el resultSet tiene una serie de métodos, la familia .get, y tiene getInt, tiene
string, tiene boolean, etc. Es decir, tiene un método get para cada uno de los tipos de datos primitivos habituales. Entonces diríamos get int para el campo id, porque el campo id es de tipo entero. Si vamos a su estructura, a la estructura, vemos que, aunque ahora no se puede ver, el campo id es de tipo entero, almacena un entero, y juego y código almacena una cadena. Es por ello que invocaremos a los métodos getInt, getString y getString del result set. Con eso invocaremos al constructor de juego.bd, se creará el objeto, aquí se está creando un objeto en memoria y lo añadimos a nuestro ArrayList. Una vez que hemos terminado de extraer los datos, es decir, que este while ya no va a iterar más, pues porque rs.next nos va a devolver un false en algún cierto momento, cuando lleguemos al último registro, lo que es muy importante siempre es cerrar la conexión. Por tanto, para nuestro objeto connection, invocaremos al método close. Y, en última instancia, ya lo que nos queda es devolver los juegos. Y ahora lo que podemos hacer es comprobar en efecto que este método, que esta implementación, va correctamente. Entonces, directamente vamos a obtener los juegos y podríamos iterarlos o podríamos pasarlos en forma de cadena. Para eso, para pasarlo en forma de cadena, el juego.bd podemos podemos sobreescribir el método toString, que sobrescribe el método toString de object y devolver esta representación en forma de cadena de nuestro objeto. De tal manera que cuando le demos a toString al ArrayList que estamos obteniendo, pues lo que hará será pasar a cadena cada uno de los objetos juego.bd. Si ejecutamos, pues vemos en efecto cómo ha obtenido los 3 juegos que tenemos ahora mismo, que son 3 en raya, hundir la flota y ajedrez. Una vez que ya hemos visto cómo obtener los juegos, recordemos que esto es un ArrayList. Con esto lo que queremos decir es que podríamos también declarar aquí una variable ArrayList de tipo juego.bd. Pues aquí decir juegos es igual a c.tener juegos. Y juego.bd lo ponemos bien, con mayúsculas, porque esto es case sensitive, ¿verdad? Y aquí ya podríamos iterar, de la forma que ya sabemos, podríamos iterar nuestro ArrayList, si quisiéramos, para obtener cada uno de los objetos. Entonces diríamos juego.bd, juego, juegos. Aquí vamos iterando y nada, pues aquí podríamos sacar por consola pues la información que quisiéramos. En particular, pues por ejemplo, juego.getJuego, que devuelve el nombre del juego. Si ahora ejecutamos, obtener el juego nos dice que obtiene un list. Bueno, entonces vamos a devolver un ArrayList. Mejor, así evitamos ese problema. Volvemos a ejecutar. Y en efecto vemos como al iterar obtenemos los nombres de los 3 juegos. Por tanto, sin ningún problema ya sabemos obtener datos que están almacenados en una tabla de MariaDB. Muy interesante. Y ahora ya lo que nos quedaría por ver es cómo agregar juegos. Bueno, pues tenemos un método agregar juego y vamos a ver en qué consiste. Le vamos a pasar en la firma del método el nombre del nuevo juego y el código que le vamos a asociar a ese juego, que es la tercera columna de la tabla. Como siempre, en primer lugar, obtendremos la conexión, aquello que nos permite interactuar con el sistema gestor de base de datos. Declaramos una variable nula de tipo statement. Gracias al objeto conexión obtenemos el statement y aquí ya ejecutamos la consulta. En este caso, esto sí que varía, este método ya no es un execute query, sino que es un execute update, ¿no? Porque estamos actualizando información. Y aquí ya pasamos el código insert. Insert into juego, juego código, tal cual vimos en un vídeo precedente, values. Y aquí necesariamente vamos a tener que concatenar la variable juego y la variable código. Teniendo en cuenta que hay comillas simples para que la consulta se ejecute bien y es por eso que tenemos que concatenar adecuadamente y con cuidado para que juego y código
tengan sus propias comillas simples una vez concatenados. Pues una vez que lanzamos la query, una vez que actualizamos la query, pues lo único que tenemos que hacer es cerrar. Vamos a ejecutar para ver que esto va bien. Entonces vamos a invocar vamos a cerrar esta línea y lo que vamos a hacer es agregar un nuevo juego. En vez de ajedrez, pues vamos a llamarlo damas, y de código, pues vamos a poner de código, pues 9, por ejemplo. Y para asegurarnos que ha ido bien, pues en este caso vamos a ir directamente al cliente gráfico. Y si ejecutamos, pues en principio ha ido bien. Esto lo que nos ha devuelto ha sido los juegos que teníamos inicialmente antes de agregar el juego de las damas. Y si ahora vamos a la tabla y le damos a actualizar, vemos como en efecto se ha generado ese nuevo registro. Si ahora vuelvo a ejecutar el programa Java, este array nos tendrá que devolver ya las damas porque ya está insertada en la tabla. Y vemos que en efecto ya lo vemos aquí. Lo que sucede es que, claro, al agregar el juego, al ejecutar esta línea, pues vamos, digamos, con una sincronía de un paso, pues tendremos ahora un nuevo juego de damas. Pero esto nos va a venir bien para el siguiente vídeo, donde tendremos que actualizar o eliminar algún juego.